Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en uno de esos misterios que nos hacen especular, soñar y, por qué no, sentirnos un poco detectives. Hoy vamos a hablar de y de Met, dos nombres que seguro les suenan muy familiares, y vamos a intentar desentrañar un secreto que podría haberse cocinado a fuego lento en la mismísima Italia, en una boda. Si han escuchado bien, una boda en Italia, ese lugar lleno de romance, historia y, al parecer, secretos muy bien guardados. ¿Qué podrían estar ocultando y de Met en un evento tan especial? Esa es la pregunta que nos trae aquí hoy, y les prometo que vamos a explorarlo a fondo. Pero antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comencemos. Imaginen la escena, Italia. El sol bañando viñedos centenarios, el aroma a pasta fresca y, por supuesto, una boda de ensueño. De esas que parecen sacadas de una película. Ahora introduzcan a Y de Met en este escenario. Ambos son figuras públicas, lo sabemos, y sus vidas suelen estar bajo el escrutinio de los medios y de nosotros, sus seguidores. Por eso cualquier movimiento, cualquier gesto, por pequeño que sea, puede desatar un torbellino de rumores y preguntas. Y cuando hablamos de que estuvieron juntos en secreto en esta boda italiana, la imaginación vuela. ¿De qué tipo de secreto estamos hablando? Podríamos estar ante algo tan simple como una reconciliación secreta después de un periodo de distancia, o algo mucho más complejo como un acuerdo importante, una alianza estratégica o incluso algo romántico que prefieren mantener alejado de los focos por el momento. Pensemos en las posibilidades. Si y de Met tuvieran algún tipo de relación previa que terminó, quizás esta boda en Italia fue la oportunidad perfecta para reencontrarse, para ver si las chispas volvían a saltar, lejos de las cámaras que los persiguen en su día a día. Las bodas, especialmente las que se celebran en lugares tan idílicos como Italia, suelen ser eventos donde las emociones están a flor de piel. Se respira amor, esperanza, nuevos comienzos. Y en ese ambiente es fácil que los sentimientos del pasado resurjan o que surjan nuevos. Quizás se encontraron en una cena privada, o compartieron un paseo al atardecer por las calles empedradas, y allí, en la intimidad de la noche italiana, decidieron darse una nueva oportunidad. No sería la primera vez que vemos a parejas que se separan y luego vuelven, a menudo después de haber reflexionado y madurado individualmente. La distancia a veces es la que nos enseña cuánto valoramos a la otra persona. Pero, ¿y si el secreto no es romántico? En el mundo del espectáculo, las alianzas son pan de cada día. Quizás y de Met, al ser dos personalidades influyentes en sus respectivos ámbitos, decidieron aprovechar este encuentro informal para discutir un proyecto conjunto. Imaginemos un posible dúo artístico, una colaboración en un negocio, o incluso un movimiento para apoyar una causa que les interese a ambos. Las bodas, a pesar de ser eventos sociales, también pueden ser puntos de encuentro estratégicos. Las conversaciones surgen de forma natural, el ambiente es relajado y propicio para el networking. Podrían haber estado planeando algo grande, algo que cambiaría la dinámica de sus carreras, y esta boda les brindó la cobertura perfecta para tener esas charlas sin levantar sospechas. Otra posibilidad, y esta es un poco más oscura, es que estén ocultando algo negativo. Quizás un desacuerdo, una disputa que necesite ser resuelta de forma discreta. A veces, cuando hay tensiones entre dos personas, un evento neutral y alejado de sus círculos habituales puede ser el lugar ideal para intentar limar asperezas. La formalidad y la etiqueta de una boda podrían haber proporcionado el marco para una conversación tensa pero necesaria. Y si el encuentro fue verdaderamente secreto, es porque no querían que nadie más estuviera al tanto de estas fricciones. Ahora, ¿cómo sabemos que estuvieron juntos en secreto? Bueno, las redes sociales y las filtraciones de información son nuestro mejor aliado, ¿verdad? A veces un seguidor avispado, un empleado del lugar del evento, o incluso un comentario descuidado de algún invitado, puede dar lugar a la información que termina llegando a nosotros. Quizás se filtró una foto borrosa, un testigo anónimo dio detalles, o simplemente se notó una ausencia prolongada de uno de ellos en momentos clave del evento, para luego aparecer juntos en circunstancias sospechosas. La clave del secreto está en que no fue algo planeado para ser visto, sino más bien un encuentro furtivo que intentaron pasar desapercibido. Pensemos también en la cantidad de personas que asisten a una boda.
Es un microcosmos de relaciones, de amistades, de rivalidades. Para que y Demet pudieran tener un encuentro secreto, tuvieron que ser muy discretos. Quizás utilizaron un código, se comunicaron a través de terceros, o simplemente aprovecharon los momentos de distracción, como el baile o el banquete, para escabullirse y tener su conversación. O tal vez, la propia pareja que se casa, si tiene una relación muy estrecha con ambos, les facilitó ese espacio de intimidad. No es descabellado imaginar que en un evento así, la pareja anfitriona pueda ofrecer un rincón tranquilo para conversaciones importantes. Y si nos ponemos a especular sobre el que ocultan, podríamos ir más allá. ¿Podría ser algo que afecte a sus carreras o a su reputación? Si lo que se están diciendo en secreto es algo que podría generar controversia, o algo que todavía no está listo para ser anunciado, entonces la discreción es fundamental. Imaginen que Y está a punto de lanzar un proyecto y Demet, con su experiencia, le está dando consejos cruciales o incluso confirmando su participación. O quizás están colaborando en algo que va contra las tendencias actuales, y necesitan asegurarse de que todo esté perfectamente alineado antes de salir a la luz. Otra idea que me ronda la cabeza es la posibilidad de una reconciliación no solo personal, sino profesional. A veces las rivalidades o las diferencias creativas pueden separar a dos personas que, sin embargo, tienen un talento innegable juntas. Italia, con su aire de romance y su ambiente artístico, podría haber sido el lugar perfecto para que dejaran atrás las viejas rencillas y se plantearan volver a crear algo mágico. La inspiración de la Dolce Vita, el arte que impregna cada rincón, podría haberles inspirado a unirse de nuevo. Pero, ¿qué tan secreto hablamos? ¿Un secreto de Estado o un secreto de pareja? Si es algo que concierne solo a ellos, las motivaciones pueden ser muy personales: evitar celos, proteger una relación naciente o en crisis, o simplemente disfrutar de un momento de intimidad sin la presión de los paparazzi. Si el secreto tiene implicaciones más amplias, como un acuerdo comercial o un anuncio importante, la discreción sería para controlar la narrativa, para que el anuncio tenga el impacto deseado. En el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es a menudo muy delgada. Y cuando hablamos de Italia, ese país que evoca precisamente la sensualidad, el arte y la buena vida, cualquier encuentro entre dos figuras públicas adquiere un matiz especial. No es solo una conversación, es un evento en sí mismo cargado de potencial. Para desentrañar esto, debemos pensar en sus trayectorias individuales. ¿Qué ha estado pasando en la vida de Y últimamente? ¿Y qué hay de Demet? ¿Han habido rumores de proyectos, de rupturas, de acercamientos? Cruza la información. Sí, ha estado un poco apartada de los focos, y de repente se la ve hablando en secreto con Demet en Italia. La pregunta obligada es ¿por qué? ¿Qué ha pasado que requiera esa discreción? Quizás el secreto es tan simple como que uno de ellos estaba buscando el consejo del otro en un momento crucial de su carrera. O tal vez están planeando una sorpresa para alguien más, y necesitaban coordinarse en un lugar neutral donde no pudieran ser vistos por la persona a la que planean sorprender. Las bodas son lugares llenos de sorpresas, ¿no? Podría ser una sorpresa romántica, una sorpresa para los novios, o incluso una sorpresa para el público. Y volviendo al tema romántico, que siempre es el más jugoso, ¿qué pasa si Y Demet no solo se encontraron, sino que su relación dio un giro inesperado? Quizás eran amigos, quizás eran rivales, y de repente la chispa surgió. Italia, con su reputación de lugar para enamorarse, sería el escenario perfecto. Y si quieren mantenerlo en secreto al principio, es comprensible. El inicio de una relación, especialmente entre personas públicas, puede ser un terreno delicado. Quieren asegurarse de que es real, que funciona antes de exponerse a la opinión pública. Pensemos en el factor sorpresa. La gente espera ver a Y y Demet interactuando de cierta manera, quizás en eventos públicos o en proyectos compartidos conocidos. Si su encuentro en Italia fue algo totalmente inesperado, y además en secreto, es porque están jugando fuera de las reglas. Están creando su propia narrativa. Una última hipótesis, y esta es un poco más dramática, ¿podrían estar ocultando una verdad incómoda? Algo que si saliera a la luz, podría afectar su imagen pública o sus contratos. Quizás un secreto financiero, o una información comprometedora sobre otra persona. En ese caso, el encuentro secreto en Italia sería un intento de controlar la situación, de tomar decisiones estratégicas para mitigar el daño.
Las bodas, al ser eventos con mucha gente pero también con zonas privadas, ofrecen oportunidades para este tipo de reuniones discretas. La belleza de estos misterios es que nos invitan a ser creativos con nuestras teorías. Y mientras más detalles tengamos, más cerca estaremos de la verdad. Lo que sí es seguro es que la presencia de I y de Met juntos en secreto en una boda en Italia no es casualidad. Hay algo ahí, algo que están intentando mantener a raya, ya sea para bien o para mal. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es su teoría principal sobre lo que I y de Met podrían estar ocultando en esa boda italiana? Me encantaría leer sus comentarios, sus conjeturas, sus teorías locas o sensatas. Vamos a crear un debate aquí abajo. En resumen, hemos explorado varias posibilidades, desde una reconciliación secreta hasta un nuevo proyecto profesional, pasando por la resolución de conflictos e incluso la ocultación de información comprometedora. La boda en Italia, con su aura de romance y sus rincones ocultos, se convierte en el escenario perfecto para un encuentro furtivo con un propósito. La verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta, y quizás, con sus aportaciones, podamos acercarnos un poco más a ella. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña investigación tanto como yo. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este misterio. Si les ha gustado el vídeo, por favor, dejen un gran me gusta que nos ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos a quienes también les encante el chisme, el misterio y la especulación. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad de detectives de la farándula. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.